back home, belly. Hola, hola, buenas tardes, tardes, noches, mañanas, quien lo vea después. ¿Me escuchan bien por ahí? No veo ningún rostro. Buenas tardes, sí se te escucha perfecto. ¿Cómo estás, Bueno, Gustavo? ¿cómo andas? Se escucha bien, Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Para Bien, todos. ahí veo Silvio, y más, Luciana. Bueno, anímense a prender las camaritas, un ratito aunque sea. Ahí Lucas. Bueno, qué bueno verles de nuevo. Disculpen el cambio de fecha. Aquí ando con la faja lumbar, pero por lo menos arrancando la vida cotidiana de nuevo. Te escucho perfecto. Buenísimo. Bien, antes quiero saber en qué situación nos encontramos. Si han podido leer algo del material, si han podido ver el documental que les pasé de la guerra del fracking, si han podido investigar algo, cómo andan, de dónde están conectadas, conectados. Les escucho un ratito, mientras voy anotando unas cositas. Buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Luciana. Yo estoy en este momento en Tierra del Fuego, en Río Grande. Les debo la lectura porque no he tenido tiempo, hace una semana terrible, pero ¿Está bueno, frío quería allá? poder participar ¿Hace frío? Ah, bastante. Estamos variando entre lluvia, viento y ola polar. Así que en eso estamos. buenísimo. Tierra del Fuego. Buenísimo. ¿Alguien de otro espacio geográfico? Bueno, yo para hacer contraste con Tierra del Fuego, yo soy de Jujuy, Jujuy, entonces bien. vamos a la otra punta. Bueno, yo sí tuve la chance de poder leer todo y ver el video. La verdad que me pareció muy interesante, está cargado de muchísima información que creo que a veces no tenemos en cuenta. Tal cual, tal cual. Ahí vamos a charlar de eso. Desde el sur al norte, ¿alguien del centro? Cuyo, Hola, ¿qué tal? Sofi, Yo soy Sofi de San Juan vamos San Juan. y también les debo la lectura porque no he podido, no he tenido tiempo. No hay drama. Bueno, vos sabés que en San Juan, hace un par de años organizamos creo que eran las terceras jornadas de ecología política. Fue ahí en la Universidad de Ah, San Juan. mira, Primero fue en Río Cuarto, la segunda en Villa María, la tercera en San Juan, la cuarta creo que fue en Catamarca, y las quintas no sé por dónde van. Pero sí, las hicimos ahí. Fue re lindo ese qué bueno. encuentro porque había desde organizaciones sociales, ambientalistas, hasta pueblos originarios, académicos, funcionarias, funcionarios, estaban todos los, digamos, los distintos sectores de la sociedad para poder dialogar sobre esto de los conflictos socioambientales, las cuestiones, bueno, ahí en San Juan también temas, ¿no? de minería, bueno, diferentes cuestiones siempre ligadas a los recursos de cada provincia, ¿no? Fue muy interesante eso. ¿Habían escuchado este término de ecología política? Yo sí, Sí, por ahí, no por ahí. ¿De qué áreas o rubros vienen? Si alguien se dedica a lo académico o fuera de lo académico. yo soy politóloga. Hace unos meses me recibí acá en San Juan. Bueno, felicitaciones, colega ahí. Gracias. ¿Alguien de otra carrera o ocupación? La idea es que esto sea bien así, charla, ¿sí? Son encuentros de debate. Bueno, yo actualmente estudiando la carrera de Ciencia Política. Bien, buenísimo. ¿Arrancaste hace poquito? Sí, recién este año. Y buenísimo, buenísimo. Por acá igual. ¿Qué materia estás cursando? ¿Están cursando? ¿Alguna teoría política?
Hola, buenas Eh, tardes. Yo soy Marina de La Plata, soy licenciada en turismo y doy una materia en la universidad, en Avellaneda, que es Destinos y Patrimonio de Argentina. Y, y lo que trato de hacerle ver a los chicos es cómo el extractivismo en toda nuestra historia, bueno, marcó nuestro patrimonio y nuestra identidad. Y bueno, me parecía que esto me iba a ayudar a renovar información para los pibes. No llegué a leer el documento que enviaste, pero bueno, ahí lo tengo capaz que te lo uso de material, con los chicos lo comparto. Pero bueno, me parece que está bueno que los pibes actualmente se enteren, esto no es nuevo, son otras formas que vamos repitiendo a lo largo de nuestra historia, ¿no? De dejarnos pelados, así sería. Y más ahora con la normativa que tenemos del Con el RIGI, RIGI, claro. del régimen. Eso vino a dar el golpe de gracia, ¿no? Pero Em, bueno, no es muy diferente a lo que en su momento, allá lejos y hace tiempo, hizo la Forestal en Santa Fe, por ejemplo. sí, ya hubo cierto RIGI implícito, pero ahora, Claro, digamos, el problema es que no está estaban, legal. no tenían el marco legal, claro. Claro, tal Pero cual. bueno, Pero sí, no hay que pensar que todo esto no venía pasando. La- claro. es la habilitación, digamos, ya formal y apoyada por el Estado a este tipo de actividades. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que vieron que ahora se escucha mucho, vieron que ahora se escucha, como viste el audio, este término de neoextractivismo, ¿cierto? Bueno, agregar el prefijo neo a muchas de las palabras que en su momento fueron clásicas, podemos decir, neoliberalismo, por ejemplo. En este caso, esperen que se me cayó el celular. En el caso del neoextractivismo y de todos los neos, siempre está bueno compararlo con, bueno, qué le agrega de nuevo justamente a ese término clásico, en este caso, extractivismo. A grandes rasgos, la diferencia entre neoextractivismo y extractivismo tiene que ver primero con las formas de intervención sobre la naturaleza, que son formas más violentas, ¿bien? Son formas... A ver, primero tenemos que pensar que toda sociedad humana es, por naturaleza, entre comillas, extractivista. No existe ninguna sociedad humana que no sea extractivista, ¿bien? Ya sea la sociedad occidental consumista como una comunidad originaria. Toda sociedad es extractivista en diferente medida. No podríamos vivir sin extraer determinados elementos de la vida natural, ¿bien? Y creo firmemente que tenemos derecho también a utilizar la tierra como la tienen todos los animales y todos los seres vivos, ¿bien? Todos podemos pensar algún derecho por el hecho de habitar este planeta. Bien, entonces hay un libro de Zaffaroni, este juez de la Corte Suprema, y creo que ya no es juez, o sí, no, alguien sabe si Zaffaroni sigue de juez, pero No, bueno, no, no es más. no es más Ex juez. juez. Bien, el ex juez entonces Zaffaroni, él tiene un libro que, bueno, hace un debate, también Atilio Borón, otro politólogo, hace debate sobre esto, sobre las sociedades extractivistas y no extractivistas, o extractivismo versus Pachamama. Estos dos autores son muy interesantes, Zaffaroni y Borón, para debatir este tema. Y bueno, de algún modo Zaffaroni dice esto, ¿no? De que toda sociedad es extractivista, si no, no podríamos existir. Incluso hay algunas teorías que dicen que los pueblos originarios, por ejemplo, desarrollaron esta conciencia más cercana a la naturaleza o una conciencia un poquito más, no podemos decir ambientalista porque no es necesariamente un tipo de activismo, pero sí han desarrollado una conciencia más ambiental, a veces por una cuestión ligada a diferentes fenómenos naturales que tuvieron que pasar, ¿no? Entonces, si de repente en una época imaginemos hace cientos de años, miles de años, cuando hacíamos algo en la naturaleza, eso nos traía, nos perjudicaba de algún modo, y bueno, aprendíamos. Digamos que los pueblos originarios aprendieron por diferentes eventos naturales que fueron sucediendo en sus vidas, ¿no? Hay una teoría que dice así, que no es que por mera esencia sean
cercanas a la naturaleza, a su cuidado, ¿no? Bueno, en este sentido lo que les decía es que todas sociedades extractivistas de algún modo extraemos recursos. El concepto de recurso también es algo para tensionar, ¿bien? Hoy, por ejemplo, se habla de recursos socionaturales en vez de recursos naturales, porque todo recurso natural que utiliza el ser humano es social, ¿bien? Y genera conflictos por el solo hecho de utilizar, porque tiene límites y somos muchos. Y hay otros términos como bienes comunes, que se está utilizando ya desde hace unas 2 o 3 décadas, el concepto de bien común en vez de recurso natural, para sacarle esta connotación bien desarrollista o bien economicista de pensar a la naturaleza simplemente como un objeto al servicio nuestro. Teniendo en cuenta entonces que toda sociedad es extractivista, que de algún modo siempre extraemos recursos, entre comillas, recursos, la diferencia con el neoextractivismo es que el neoextractivismo de algún modo es monoextractivista. ¿Bien? Tenemos que pensar que en nuestras sociedades la extracción era más diversificada, pero con el neoextractivismo la extracción pasó a ser monoextractivista. Es decir, cada país, por ejemplo, se especializa a veces por voluntad política, en la extracción particular de un recurso en específico. No significa que no cuente con otros recursos, sino que decide extraer un recurso, por ejemplo, Argentina con el petróleo, o Venezuela, Bolivia con el gas, bueno, ahora la cuestión del litio, Chile y el cobre. Bueno, digamos, cada país se va especializando en la extracción de un recurso que pasa a ser materia prima para los países centrales europeos o del primer mundo, ¿no? Entonces, un rasgo característico del neoextractivismo es la monoproducción, la monoexplotación de un recurso. Y por otro lado, la gran diferencia entre estos dos conceptos es el papel o el rol del Estado. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que en el extractivismo clásico, que también le llamamos extractivismo clásico, el Estado de algún modo brilla por su ausencia. O sea, brilla por su ausencia, por ejemplo, no regulando en materia ambiental. No hay nada, entonces se puede hacer. La diferencia con el neoextractivismo es que en el neoextractivismo el Estado interviene a favor de esa explotación. O sea, promulga leyes a favor de la explotación. Por ejemplo, con el RIGI estamos viendo un Estado que es activo y que está proponiendo la explotación de recursos naturales. ¿Bien? Entonces, esa es una gran diferencia entre el extractivismo clásico, donde el Estado está más ausente, desregula por omisión, digamos, a un extractivismo donde el Estado interviene promulgando leyes o facilitando a través de subvenciones, lo que fuese, facilitando esa explotación. ¿Bien? Para tener idea entonces de estos dos grandes conceptos. Un poquito la charla de hoy tiene que ver entonces con neoextractivismos, también lo hablamos en plural. Esta es una tendencia de las ciencias sociales de pensar también todo en plural, ¿no? No hay un solo neoextractivismo, hay muchos. Incluso Maristela Svampa, una filósofa socióloga argentina, ella está trabajando junto a Enrique Viale, un abogado ambientalista, el neoextractivismo urbano, ¿no? Esto que tiene que ver con cómo también estamos explotando la ciudad y parte de esa explotación de la ciudad, ya sea, por ejemplo, eliminando diferentes espacios verdes o reservas naturales o espacios naturales para la construcción de edificios, para la construcción de shoppings o lo que fuese. Es un tipo de extractivismo en la ciudad. Es más visible que el extractivismo, podemos decir, rural, porque ¿qué sucede? Muchas veces las personas, incluyéndonos, no vemos la magnitud de los diferentes tipos de extracción, porque claro, no tenemos la montaña al lado donde se está explotando mega minería a cielo abierto, o no tenemos acueductos al lado, o no podemos ver todo eso, excepto las comunidades que sí son aledañas a esos lugares, que generalmente son comunidades que se terminan siendo desplazadas, que las actividades productivas de esas comunidades son incompatibles con las actividades del monoextractivismo. Entonces pensemos en una comunidad que se dedica a la pesca o a la producción de alguna fruta. Bueno, de repente toda esa agua que se utiliza para esa producción es utilizada para el fracking, para la extracción de hidrocarburos, de petróleo, y esa agua termina contaminada, esa comunidad deja de producir, de tener esa actividad productiva,
a veces se termina yendo, a veces termina generando conflictos, se le quitan las tierras. Bueno, es más visible en esos lugares cercanos a donde hay grandes proyectos extractivistas, ¿no? Pero por ahí quienes estamos en la ciudad no lo vemos tan cercano, por ahí vamos en la ruta y lo único que vemos es todo desierto, producción de soja. En el caso acá de Río Cuarto, por ejemplo, es muy notorio que hace unos 10, 15 años la cantidad de viento que hay en la ciudad. Y eso justamente porque han desmontado todo, ya no hay árboles y pasa el viento por todas partes, ¿no? Entonces vamos a notar los efectos ambientales cada vez más visibles. El cambio climático lo estamos viendo, las olas de calor, de frío, las estaciones que están cambiando su modalidad. Lo estamos viviendo, ¿bien? Lo estamos viviendo, ya no es algo lejano. Hay una negación por ahí política de este concepto de cambio climático y demás, ¿no? Entonces está bueno hablarlo en plural, a eso iba, de neoextractivismo. Son de diferentes tipos. Los países, hay ciertas características que comparten todos los países monoextractivistas, sobre todo de América Latina y algunos de África, muchos de África también, sobre todo ligados a tecnología, extracción de coltán y demás, con niveles también de explotación laboral que son mucho más inhumanos a veces que las propias prácticas que se realizan acá en América Latina, ¿no? Es como que el capitalismo va buscando las zonas donde puede ejercer su actividad sin menos derechos, ¿no? Y así va generando una dinámica mundial. Bueno, entonces, neoextractivismo en plural, ecofeminismo y conflictos socioambientales. Tres temas que están ligados, ¿bien? Brevemente contarles la historia del desarrollo. Fíjense, los conceptos de desarrollo, los conceptos de derechos humanos, incluso el de democracia, varios conceptos que hoy utilizamos, progreso, civilización también, son conceptos muy propios o que se han hecho un poquito más famosos a partir de la Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945. Acá en esa etapa el mundo se reconstituye, pasamos a tener, bueno, 2 veces me cayó el celular, pasamos a tener un primer mundo liderado por Estados Unidos y el modelo capitalista, un segundo mundo liderado por Rusia, la Unión Soviética y el modelo comunista, y un tercer mundo ajeno a esos dos mundos que es a donde pertenecemos, ¿no? América Latina, Asia y África, digamos, ¿no? Ese segundo mundo se acaba cuando cae el muro de Berlín en el 89 y por eso hablamos de primero y de tercer mundo, y el segundo muchas veces nadie sabe dónde está el segundo mundo, ¿no? Hablamos del primero y el tercero. El segundo era la URSS, Rusia. A partir de la Segunda Guerra Mundial, Harry Truman, el presidente en aquella época de Estados Unidos, en 1947, lo pueden buscar, promulga un discurso que introduce por primera vez los conceptos de desarrollo y de subdesarrollo. Y según él, o a partir de la teoría del desarrollo y del subdesarrollo, se empieza a decir que hay países que están desarrollados y países que están subdesarrollados. Y los países que están subdesarrollados pueden iniciar un proceso de desarrollo, convertirse en países en vías de desarrollo. Hasta el día de hoy hay países que siguen en vías de desarrollo y no se desarrollan nunca más, excepto los países del sudeste asiático, que son un caso especial. Pero lo cierto es que, supuestamente, si seguíamos ciertos pasos, íbamos a convertirnos en países desarrollados. Después viene la teoría de la dependencia, que nos dice, chiquitos, no. Para que haya países desarrollados, al mismo tiempo debe haber países subdesarrollados, ¿bien? O sea, son dependientes. Entonces tenemos países subdesarrollados que exportan materia prima y países desarrollados que producen manufacturas que luego las compran los países subdesarrollados. Entonces siempre van a convivir, es un modelo justamente de dependencia. Este concepto de desarrollo se crea después de la Segunda Guerra Mundial, ¿bien? También la idea de derechos humanos. Ahí Eleanor Roosevelt, que en su momento era la esposa del presidente Franklin Delano Roosevelt, en el 48, después de que muere Franklin Delano Roosevelt, ella asume como embajadora ante la ONU y va a ser la primera mujer que pronuncia el discurso de los derechos humanos, o sea, la categoría de derechos humanos, porque hasta esa época se hablaba de derechos del hombre y del ciudadano. De 1789 con la Revolución Francesa, pero ya en 1791
Olympe de Gouges, otra activista francesa, había promulgado la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, ¿no? Por oposición a esto de los derechos del hombre que se venía hablando hasta 1948. Acá vemos la teoría de Rostow, este economista que planteaba que para pasar del subdesarrollo al desarrollo había que pasar por 5 etapas, llegar a ser una sociedad de consumo y convertirse en una sociedad desarrollada. Bueno, todo esto eran los imaginarios de la época, la idea de progreso, incluso la idea de democracia va a ser muy afín a todos estos conceptos. O sea, si lo pensamos desde una perspectiva más epistemológica, la democracia es funcional al capitalismo, o sea, es el sistema político que el capitalismo ha conseguido para mantenerse de algún modo en el poder, digamos. O sea, la base económica es capitalista y la base política es democracia. De ahí que el socialismo y el comunismo justamente muchas veces se opongan a la democracia como sistema de gobierno porque está muy asociada al capitalismo como sistema de producción. Dentro del capitalismo, el capitalismo a lo largo de la historia ha asumido diferentes formas y actualmente la forma es neoextractivista. Podemos hablar de un capitalismo neoextractivista, incluso podemos pensar la inteligencia artificial como una nueva fase del capitalismo que está muy ligada también al extractivismo, porque justamente para que usemos tecnología hace falta explotar litio, hace falta explotar coltán, y porque Internet es una nube, pero en realidad no es una nube. Necesita minerales y necesita cables subterráneos. En el mundo hay más de 900.000 kilómetros de cables subterráneos en los mares, a través de los cuales circulan los datos, y tenemos data centers, lugares físicos donde se concentran, almacenan los datos. O sea, Internet no tiene nada de virtual. Necesita muchos lugares físicos para poder concretarse. Bien, entonces podemos pensar que el neoextractivismo es una fase actual del capitalismo, que en su momento fue capitalismo extractivista. Bien. Algunos dicen que siempre fue neoextractivista en el sentido de explotar un solo recurso, pero lo cierto es que el capitalismo ha ido variando a lo largo de la historia en los diferentes recursos naturales que ha explotado, concentrándose especialmente en las últimas décadas en el petróleo. Bien, por eso tuvimos las crisis del petróleo en los años 70 y demás, y hoy en día lo que se está buscando justamente es un reemplazo del petróleo, y ahí es cuando aparece el fracking, ¿no? Que es la extracción de hidrocarburos no convencionales. Si vieron el documental de Pino Solanas, ahí explica muy bien qué es esta técnica, porque es una técnica del fracking que lo que hace es tratar de extraer crudo o petróleo, no de la forma convencional cavando un pozo y sacando el petróleo, sino ese petróleo está pegado en las rocas, digamos. Yo no soy técnico ambiental, pero para que se entienda así a gran escala, ese petróleo está pegado, entonces hay que hacer excavaciones, se tiran bombas dentro de la tierra, el espacio que se genera ahí se inyectan muchos, muchos millones de litros de agua con ciertos químicos para despegar ese crudo y después poder extraerlo, ¿bien? Que son todos sedimentos que han quedado de los mares y demás. Esa técnica es muy contaminante, no solo, primero, toma todo el agua de la región, o sea que toda el agua disponible de una comunidad está dedicada al fracking. Segundo, el agua que queda contaminada, por lo tanto, afecta tanto al ganado, a la comunidad que vive allí, afecta también, enferma también. Entonces, es un tipo de técnica dentro de este neoextractivismo ligado a lo mineral. Después tenemos neoextractivismos ligados, bueno, vimos a lo urbano, ligados, por ejemplo, al campo, a la minería convencional, ¿bien? Hay distintos tipos, según el recurso que haya que extraer, ¿bien? Bueno, entonces, ¿qué más? Dicho esto, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, comentario, queja, recuerdo, pensamiento? Córtenme porque yo hablo, vieron cómo es, y más ahora que hace 2 semanas que estoy en cama, ya no sé qué hacer. Hablen, hablen. ¿Cómo ven, conocen algún proyecto cerca de sus territorios? Les escucho un ratito, mientras voy buscando otra diapositiva.
¿Se escucha? ¿Se escucha? Ah, estaba probando el audio, no quería decir, no quería decir nada. Hola, Sol. Bueno, pero aprovecho a saludar a todos y bueno, bancate después si hablamos hasta las 11 de la noche, si querés hablar después, no hay queja. Buenísimo. Entonces no querés comentar nada. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo soy de No, Mar del eso, o sea, Plata. lo que estabas explicando está bueno, o sea, que lo expliques a lo criollo, digamos, porque siempre lo explican muy complicado y al final uno, que es cómo hacer fracking, no sé cómo se hace. No sé, me chamullaron que era contaminante y bueno, cuando vos no sabes bien, entonces también puedes pensar que te están chamullando, ¿no? O como que, bueno, no te importa demasiado pues no lo sabes bien, un poco. Bueno, fracking Eh, viene del inglés que es fractura, es una fractura hidráulica. O sea, romper la tierra con agua, básicamente. sí, es carísimo, ¿no? Y Eso sí carísimo. sabía. Y bueno, aparte porque sigue usando más recursos todavía, como el agua, que está en peligro, ¿no? Claro, un recurso para sacar otro recurso, ¿no? Y nada menor que el agua. Bueno, justamente en el documental de la guerra del fracking, que está bueno, mírenlo, es bastante crítico a todos los gobiernos. Solana siempre fue así. Em, se comenta, por ejemplo, que la producción de un pozo para fracking, uno solo nomás, cuesta aproximadamente 20 millones de dólares. Y que con ese mismo dinero, al cabo de 5 o 6 años, se podría estar produciendo energías renovables que nos darían beneficios por 20 o 30 años, ¿no? Porque una vez que se acaba el petróleo en ese lugar, se acaba, y una vez que gastamos el petróleo, se acaba. En cambio, la energía renovable lo que nos permite, por ejemplo, construir molinos de viento, es disponer de ese viento de por vida, digamos, ¿no? Entonces, a gran escala y a largo plazo, las energías renovables son mucho más incluso productivas. Entonces, ¿por qué no se producen energías renovables? Y porque es una decisión política y porque obviamente es más rentable un pozo de fracking que al corto plazo que una energía renovable que te va a dar beneficios a lo mejor de acá a 10 o 15 años. Obviamente, si uno quiere los beneficios rápidos, bueno, Ojo que el fracking también, no había muchas apuestas ahí, porque se estuvieron dando cuenta como que también no funcionaba mucho, ¿no? Que era demasiado gasto y que no daba resultados a corto plazo. es verdad, sí, 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 es verdad. Ujú. Sí, tal cual. Pero quienes se animan a la inversión, viste cómo es. Eh, así es, así es el empresariado. Pero sí es cierto, en su Sí, momento para poder es aguantar caro. una inversión así, digamos, es alguien que la plata no le estaría importando mucho. Se Bueno, me cayó todo. claro, eso estaba pensando, ¿no? Soy fiel a ti. Me Justamente quién cayó. puede invertir, quién puede arriesgarse a ese tipo de inversiones. Grandes empresas. Entonces son estas grandes empresas las que finalmente terminan haciéndose cargo de esa explotación. Acá les traje dos conceptos, territorio tierra y territorio cuerpo. Brevemente, la idea de territorio, si bien está muy asociada a la geografía como disciplina, sobre todo a la geografía crítica. Eh, Profe, después, si querés, leo los comentarios, pero hay comentarios que Dale, dale, dale. estaría bueno para leer. Acá nos dice Guillermina Gerarcitano. Gerarcitano, espera, ¿o así? Yo soy de Mar del Plata y acá cada 4 de cada mes se hace el Atlanticazo para manifestarse en contra de la explotación petrolera en el mar. No estábamos enterados. Mira, Ya, yo por lo menos no sabía. Atlanticazo, mira qué bueno de notar. Creo que lograron parar una gran obra o una gran inversión sobre la plataforma ahí de la costa. Seguramente la compañera que es de Mar del Plata tiene más información. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras, digamos. O sea, si queremos por ahí salir un poco de estos conceptos de desarrollo y subdesarrollo al cual eh, comentaste al inicio, estaría verlo por ahí desde ese lado, ¿no? De
de avanzar un poco, porque los países desarrollados hacen esto, es así. Eh, sí, lo cierto es que los países desarrollados también muchas También veces tienen muchas no, regulaciones, ¿eh? sí, Eso es una de las cosas uno ¿no? ¿Cómo diría? Mm, Mitos, qué sé yo, que fueron tirando antes, ¿no? De este gobierno. Una de las cosas fue eso, ¿no? También cuando vos estás hablando del tema de este Mar del Plata, y dijiste pro y contra, yo pensé, bueno, los obreros, ¿no? Que vienen los ecologistas y estos, ¿no? Nos sacan el trabajo, o sea, el odio del obrero también tenés. Y por otro lado, esto que de los países desarrollados, pensaba el capitalismo que usa la democracia y pensaba en las democracias de otros países, democracias inclusive que viven con reinados, que a la vez se regulan entre ellos. Es como complejo de analizar, sí. sí, sí, lo cierto es que muchos países desarrollados no realizan extracciones que sean contaminantes muchas veces. Europa es como muy reacia a realizar sobre sus propios territorios lo que hace en América Latina, ¿no? Bueno, pero lo hace en sus colonias, digamos, o sea, no lo hace ahí Claro, en Europa, pero lo hace en toda el África, Claro. o sea, exacto. Francia no lo hace en su territorio, pero lo hace en todos los países que tiene colonizados, o sea, A lo que voy es que entonces saben que son contaminantes y demás, ¿no? Eh, dice Guillermina ahí, supuestamente está parado el proyecto, pero dicen que se está en investigación sobre el impacto ambiental que podría llegar a tener. Muchas veces los informes de impacto ambiental las hacen las mismas empresas eh, que contaminan, ¿no? Si no tienen un impacto que se apruebe, pero no hay muchas noticias. Está, eh, Eso es lo buenísimo. mejor, ¿no? Eh, Hacer creer como que tenés un enemigo y poder ponerlo en una posición, una buena posición, entonces ya no tenemos ese enemigo. Bueno, el amigo Una buena de... posición en cuanto a la pelea, me refiero, ¿no? Claro. Bueno, el amigo de un amigo, que es biólogo y trabaja para una empresa, estaba a punto de renunciar porque indirectamente le estaban pidiendo que manipulara un poquito los números, ¿no? De tener que hacer un impacto de evaluación, una evaluación de impacto ambiental que se hace previo a una actividad y, bueno, querían que lo dibujara un poquito, ¿no? Así que estaba en esa disyuntiva. Eh, bueno, ¿qué les iba a decir? Entonces, el concepto de territorio hay que pensarlo como un concepto muy ligado al poder, ¿bien? Fíjense, acá dice territorio, tierra, espacio, lugar, no son necesariamente lo mismo. Por lo menos desde una perspectiva crítica, territorio es el espacio socialmente construido o es el poder espacializado, es el poder hecho espacio. Bien, o sea, las relaciones de poder que existen en una sociedad, cuando se plasman en lo físico, en el espacio, podemos decir que ahí hablamos de territorio. O sea, todo territorio tiene poder, todo territorio es poder materializado. Bien, la tierra es un concepto más ligado a la naturaleza, más ligado a la tierra en sí en concreto, o podemos pensar que tierra más territorio, perdón, tierra más poder más espacio, suman o dan como igual al territorio. Entonces el territorio es un concepto muy ligado a la idea de poder. Y lugar tiene que ver también más con una cuestión identitaria, ¿no? Considera algo como lugar es un espacio que incluye o tiene identidad. Bueno, son conceptos que por ahí se usan como sinónimos, pero no son necesariamente lo mismo. Y lo interesante acá es pensar el territorio no solo como el espacio físico, sino también pensar el cuerpo, al cuerpo de las mujeres específicamente, al cuerpo de las diferentes minorías, a los cuerpos racializados, pensarlos también como un territorio sobre el cual se interviene, sobre el cual el poder interviene introduciendo tecnologías de dominación, tomando esos cuerpos, explotándolos, manipulándolos, violentándolos, porque muchas veces un proyecto neoextractivista, un megaproyecto industrial, también es violento a nivel comunitario. Muchas veces estas comunidades son violentadas por la policía, conocemos muchos casos de asesinatos,
de persecuciones políticas. Tal vez han escuchado el caso de Berta Cáceres, una ambientalista feminista, que, bueno, fue asesinada por su lucha. Entonces se violenta el cuerpo también. El cuerpo puede ser visto como un territorio, y de allí que hablamos de los conceptos territorio-tierra y territorio-cuerpo. Los dos son explotados al mismo tiempo. Y justamente lo que nos propone el capitalismo es separarnos de nuestro cuerpo, y de algún modo poder explotarlo así como se explota Y en la propone la tierra. locura. Bien. Hay una ambientalista que es Vandana Shiva de la India, muy, muy reconocida, muy destacada, tuve la suerte de conocerla. Ella habla de que la naturaleza está siendo violentada, y lo vemos en los nombres que se utilizan para los herbicidas, para los pesticidas. Por ejemplo, son nombres de guerra, dice ella. Tenemos Roundup, ¿no? Tenemos Vietnam 2. Son todos diferentes nombres que remiten a la guerra. Ella dice es una guerra contra la tierra, ¿no? Es una guerra contra las comunidades. Dicho eso, entonces, todo esto genera conflictos ambientales, conflictos socioambientales, ¿está? Porque estas comunidades que son tradicionales de estos lugares, y muchas veces suelen ser comunidades indígenas también, de pueblos originarios, en determinados lugares de la Argentina, o sobre todo en América Latina, la población indígena, la población afro es muy importante, es muy abundante. Esto genera conflictos entre esas empresas y las comunidades locales. Entonces lo que les voy a mostrar ahora es un mapita que después se los comparto. Es un mapa mundial, es un atlas de conflictos socioambientales, donde pueden ir navegando. Ahí les pego el link en el chat por si lo quieren ver en su compu o en su celu. Por acá puede que sea un poquito más lento. Y lo interesante de la cartografía digital, de mapear cualquier cosa a nivel digital, es que nos permite ver una representación visual de cómo se va distribuyendo el neoextractivismo o cualquier otro tema en el mundo o en determinada región, ¿no? Entonces, a través del uso de colores, a través del uso de puntos de ubicación, vamos viendo cómo es el entramado neoextractivista en todo el mundo, porque hay que pensarlo como una dinámica global, ¿ya? No hay que pensar que los conflictos son aislados o que las prácticas neoextractivistas son aisladas. No, muchas veces un grupo de empresas que van generando extracciones en diferentes partes del mundo y beneficiándose de ciertas legislaciones, de cierta ausencia de derechos y demás, ¿no? Entonces acá uno puede ir recorriendo, cliquea por ejemplo algún puntito, vamos a ver qué hay por acá, y está en inglés, a ver si lo puedo pasar a español. No sé si el cartelito blanco ustedes lo ven. Sí se ve, profe. Sí, genial. Bueno, a ver qué dice. En Saladillo, el avance de la agroindustria ha generado múltiples impactos ambientales como la contaminación del agua, la pérdida de biodiversidad y la alteración de las funciones del ecosistema de los humedales en la zona. Bueno, les dejo ahí un ratito si quieren abrirlo en su compu y vayan jugando ahí. No sé si... Impresionante, dice Guillermina, las plantas hidroeléctricas en China. Bueno, vamos viendo también cómo es cada país, al especializarse en una materia prima, también genera conflictos en torno a eso. Muchos de estos conflictos no llegan a los medios de comunicación, ese es otro gran problema, y quienes suelen visibilizar estas problemáticas a veces son, fíjense, dos grandes sectores. Por un lado, las organizaciones ambientalistas, que dentro de los medios los hacen quedar como unos locos, fanáticos, que les preocupa el ambiente, son ecologistas, hippies, ¿no? Esa es la idea. Pero por otro lado, muchas veces las comunidades locales tienen que ir a las grandes ciudades a luchar por los territorios que están lejos de donde viven, ¿no? O el espacio público donde pueden hacer su demanda a nivel mediático, a nivel político, tiene que ser muchas veces en las grandes ciudades, y por eso vemos cada vez más, por ejemplo, marchas de pueblos originarios en capitales, que son lugares que ellos no habitan, y son lugares en los cuales también tienen que utilizar
las formas convencionales de hacer política propias de Occidente, ¿no? A ver, hacer una marcha para un pueblo originario no es algo que esté dentro de su propia acción colectiva tradicional, ¿no? Es algo que han tenido que aprender para poder visibilizar sus problemáticas o incluso tener que hablar el idioma nuestro o el inglés o lo que fuese para comentar sus demandas. O cómo va un pueblo originario, por ejemplo, a presentar una demanda judicial eh, con los mecanismos legales que utilizamos nosotros, ¿no? Por ahí acá en Argentina no se nota tanto, pero por ahí en Perú, en Colombia, en países o en Brasil, donde hay pueblos incluso que se conocen como no contactados, es muy difícil ejercer una demanda pública, hacer oír la voz, ¿no? En este caso de estas problemáticas. Entonces, como queda todo ahí escondido en la selva amazónica, nadie se entera y están arrasando todo el Amazonas, ¿no? Ni hablar con la quema de campos y demás para prácticas de cultivo. Bueno, fíjense ahí, vean un poquito, a ver si alguien encuentra algo novedoso. Hay filtros acá para buscar también. Bueno, uno podría estar un par de horas, ¿no? Creo que te puedes acercar con la manito, sí. A ver, a ver qué hay en Argentina. Los colores Hola, tienen que ver también con diferentes tipos de conflictos, ¿sí? Sí, hola. Uy, Entró sí. Bárbara. sí. No sé si es novedoso, pero aquí justo estaba viendo, bueno, hola, ¿cómo les va? Este es el primer encuentro en el que me uno. Yo soy de Tucumán. Y bueno, estaba viendo que, por ejemplo, aquí en la provincia hay un puntito celeste que habla acerca de un caso muy resonante aquí en Tucumán, que todo el mundo lo conoce, pero que quizás en el resto de Argentina no se conozca tanto, que es un caso de desobediencia civil. Bastante interesante la práctica porque ante, bueno, la ola de privatizaciones que se dio allá por el gobierno de Menem, ¿verdad? Hubo un intento de privatización de lo que en ese momento era Aguas de la Conquista, que bueno, ahora es gracioso porque es irónico porque terminó siendo privado, pero bueno, en su momento se dio esto de que la gente, para quejarse, digamos, empezó a dejar de pagar el agua. O sea, básicamente no pagaban las boletas. Lo cual, bueno, llevó a que se diera marcha atrás con esto. Aún así, lo decía que es irónico porque ahora, en este momento, nosotros estamos teniendo problemas de distribución y eh, bueno, no solo de distribución, sino que básicamente hay momentos durante el verano en que no tenemos agua. Aquí quizás el compañero de Jujuy me va a entender de que por estos lares hace mucho calor en verano y una de las cosas que no se menciona en términos de, bueno, cuáles son las problemáticas relacionadas con esto es también, por ejemplo, el tema de los desmontes masivos, que tanto como pasaba en el Amazonas, aquí en la zona de los cerros, de los valles, es impresionante la cantidad de consecuencias climáticas que tenemos por los desmontes masivos. Así. Y sí, sí, y no es algo que se conozca a gran escala, pero sin embargo es algo que afecta a la población, pero ni siquiera de los sectores rurales de la provincia, sino ya directamente toda la población de la provincia. Y bueno, yo lo relacionaba un poco con esto que mencionabas de qué herramientas tenemos o tienen las poblaciones de los diferentes lugares para combatir estas prácticas o incluso para simplemente hacer escuchar su voz, ¿no? Tal cual, sí, sí. Fíjense, gracias ahí por el comentario. Ahí te doy lugar, Darío. Fíjense que cuando ustedes cliquean también un poquito más, ver más, les aparecen fotitos al lado, les describe más la situación. Es muy interesante también para analizar y conocer más.
En el caso de desmontes, yo les puedo pasar, en Tras la Sierra, acá en Córdoba, se había creado el manual contra desmontes, donde ahí hay toda una guía de cómo denunciar y demás ante esa situación, ante casos de desmonte. Darío, sí. Nada, Por decir ¿Qué tal? que fin, Buenas tardes. compañero, tiene ya todo no lo que podía dejar de escuchar, quería escuchar. Ah, Darío o Silvio, no sé quién estaba primero. ¿O no? no, no sé, me hablaste, bueno, empecé, pero no sé si hay Dale, alguien va dale, a hablar. dale. Silvio y después Darío. Ah, no, nada, decir simplemente que sí, adhiero y comparto todo lo que decía la chica de Tucumán. Yo no recuerdo nunca antes que se haya sentido tanto calor como se está sintiendo en estos últimos años, por lo Mm. cual la verdad que sí se hace sentir todo esto del tema del desmonte, los incendios accidentales o accidentales entre comillas, pero bueno, eso quería eh, decir y bueno, estaba viendo en cuanto al mapa, justamente estaba haciendo también énfasis en la parte del litio, de que aquí bueno, se está hablando mucho acerca de la extracción y que la verdad tenemos poca información, o mejor dicho, de la parte del gobierno provincial, por ahí se trata de esconder lo mayor posible. Se habla solamente de que hay avance, que esto, lo otro, pero financiamiento no hay. Es otro tema, ¿no? Justamente lo que hablaba tanto el documental como el PDF que mandaste, el hecho de que se habla acerca de un avance, pero no solamente que dejan el daño, sino que tampoco hay una retribución. Con eso no quiero decir que con que haya plata, entonces se pueda destruir todo, pero no hay un balance de ningún tipo. Se destruye y no hay ningún beneficio y ningún avance. Y no hay Claro, respuesta y bueno, uno no sabe después cómo reclamar. claro, no hay ni una restitución, ¿cómo es que se llama el término? Volver a una renovación de los recursos y mucho menos una retribución, como decís vos, a las comunidades de cualquier tipo, ni siquiera a veces a nivel laboral. Porque muchas veces terminan siendo contratados de otros lugares, o sea, ni siquiera hay oferta de empleo, por decirte, muchas comunidades, casi no, prácticamente no hay beneficio. Fíjense que acá dice última actualización, ahí pueden ir viendo también, esta fue en 2022, así que bueno, todos los años hay conflictos nuevos. Darío, ¿levantaste la mano, puede ser? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, no sé si está otra de las chicas o muchachos. Tranqui, tranqui, dale. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Una de las cosas que estaba mirando, muy bueno el mapa, ¿no? Y una de las cosas que recordaba, el tema, a ver, hay un criterio, obviamente que para este tema de la minería, el neoextractivismo, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con todo lo que diga neo tiene que ser rentable o no rentable, ¿no? Porque bueno, sabemos que atrás de esto hay intereses, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el mapita que ustedes tienen ahí, van a ver, hay situaciones Perdóname, que se Darío, dan. ¿vos podrás subir un Sí, poquito tu volumen? Porque no se escucha. sí, sí, no hay problema, no hay problema. A ver, déjame ver si soy yo. No sé si. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha? ¿Se escucha algo? Yo escucho, sí. Este, no, decía esto que en el mapa, en el Atlas, Ujú. hay una circunstancia que ocurre principalmente nosotros con Chile. A ver, si ustedes ven el mapa y lo ven desde lejos, van a ver algunos puntitos naranjas que caen justo en el límite, en la línea divisoria. Pero esa línea divisoria que nosotros tenemos es una línea divisoria imaginaria. La frontera entre Argentina y Chile son accidentes geográficos. Y un accidente geográfico, o sea, aproximadamente, puede tranquilamente en algunas zonas más o menos, tener una distancia entre 40 y 50 kilómetros de ancho. Entonces, ¿qué pasa con la extracción minera, por ejemplo? Una de las circunstancias, por ejemplo, el sistema Pascualama, donde el límite extractivo cae justo sobre la cordillera, es decir, lo que nosotros vemos así en el mapa, nos parece un puntito que, ahora, si uno empieza a ampliar, se va a uno de los lados. Pero ¿cuál es el problema? Que está sobre la cordillera. Entonces, ¿qué pasa?
el límite, al no estar bien aclarado y al ser un límite geográfico, permite que, por ejemplo, una empresa minera se apoye legalmente o ilegalmente, desde el punto de vista de seguir a ver, sobre grises para decir, bueno, yo extraigo este mineral en este lugar. ¿Bajo qué legislación? Bajo la chilena. Pero resulta que no está aclarado geográficamente qué lugar extraigo. Entonces, al ser un accidente geográfico no definido, esto no es una calle, esto no es un cerco o una medianera, generó sin fines de idas y vueltas legales y sin fines de vueltas de vericuetos y grises para decir yo exploto y extraigo y a vos a mí no me podés exigir nada, porque no estoy dentro de tu terreno soberano. Esto es una circunstancia legal de cuestiones internacionales que no es, bueno, hace que justamente, igual que Veladero, igual que otras que están sobre la cordillera, el límite de Chile y Argentina, genere sin fines de conflictos que nunca terminan de ser solucionados. A veces se hablan de ciertas multas, a veces se hablan de ciertas o llamados de atención, y nunca llegan a nada. Siempre quedan ahí porque generalmente terminan encontrando de la vuelta para seguir extrayendo y llevando los recursos naturales sin ningún tipo de amparo o legislación política que diga, no, mira, esto no lo puedes hacer, o sí lo puedes hacer. Digo eso, justo mencionaba eso porque justo mirando el mapa, no es el único, hay varios puntitos naranjas, principalmente los naranjas, ¿no? Y es un tema de larga data entre Argentina y Chile. No es algo, digamos, yo estoy descubriendo ni mucho menos. Simplemente lo mencionaba porque son casos que la legislación internacional entra mucho en juego, donde las empresas extractivas atacan mucho eso, porque justamente es donde encuentran la posibilidad de extraer sin pagar impuestos. Básicamente de eso se trata, ¿no? Entonces, esto de extractivismo, tiene muchísimo que ver con la capacidad y los vericuetos legales que tienen las empresas para que sean rentables y no tener que pagar ni ser sancionadas pagar ningún Estado ni ser sancionadas por un Estado. Las cuestiones soberanas, sabemos perfectamente que, a ver, Argentina, en el caso de Argentina, ¿no? Tiene que tener derecho porque una de las cosas que te hace como propio de Estado es la capacidad de extraer recursos naturales de tu propio territorio, sin necesidad de que te pongan un límite, un pie en sí. Entonces, bueno, no, básicamente decía eso porque esto que vos explicabas, Gustavo, del neoextractivismo, está muy asociada a esa idea, ¿no? A esa idea de la ventaja rentable. Claro. Bueno, sí, incluso si se acuerdan del conflicto con las papeleras, con Uruguay, justamente evidencian esto de que la legislación ambiental tiene que ser regional, incluso dentro de un propio país, porque lo que pasaba es que la papelera estaba en Uruguay, pero contaminaba el río en Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un municipio regula ambientalmente una parte del río, pero la contaminación viene de otra ciudad, digamos? Entonces, las legislaciones tienen que ser regionales, incluso eh, subnacionales y demás. O por ejemplo, recuerdo en el caso de cuando en los 90 gobernaba Fujimori en Perú, el conflicto que tuvo también con los pueblos originarios por el uso de la tierra. El gobierno decidió que, bueno, chicos, ustedes son dueños de la tierra, pero el Estado es dueño del subsuelo, ¿no? Entonces nosotros podemos explotar el subsuelo, ustedes viven arriba, pero nosotros explotamos abajo, ¿no? Entonces, las trampas, ¿no? También, y algo que quería mencionar es esto de que en estos conflictos ambientales, las luchas ambientales, también, si uno hace análisis, yo me he dedicado justamente en la tesis de mi doctorado a esto del ecofeminismo, la gran mayoría de las personas que forman parte de estos movimientos ambientalistas suelen ser mujeres, ¿no? De hecho, yo arranqué mi lucha, podemos decir, ambiental, y de repente el tema de estudio vino por eso, porque yo me acuerdo que estaba en una reunión y digo, éramos como 10, y digo, che, son todas mujeres, y yo estoy solito acá. ¿Qué pasa? Y ahí empezó a preguntarme esto, ¿por qué había muchas mujeres en la lucha ambiental? No quiere decir que no haya hombres,
pero en muchos conflictos se evidencia esto de la participación de las mujeres. Y tiene que ver justamente con esto. El ecofeminismo nos dice que por la división sexual del trabajo, que confina a las mujeres a la economía doméstica, a la economía de la casa, eso implica que las mujeres, sobre todo en espacios rurales, están muy conectadas a la naturaleza, muy conectadas al uso del agua para la comida, a buscar la leña, a trabajar el campo también como parte de su labor diaria. Entonces de repente cuando hay desmonte, la leña ya no está, tienen que ir a buscarla 2 kilómetros de distancia, el agua está contaminada, los chicos se enferman, quienes se hacen cargo de los chicos son las madres, entonces son las madres las que van al centro de salud en defensa de sus hijos, porque están a cargo de la economía del cuidado, de la economía de los recursos y demás. Entonces es lógico que sean las mujeres, no tanto por una conciencia ambientalista, sino por el rol que cumplen en la economía del cuidado, las que terminen convirtiéndose en ambientalistas, ¿no? Particularmente yo trabajé con el caso de Madres del Barrio Ituzaingó en Córdoba por las fumigaciones o pulverizaciones aéreas, que bueno, lanzaban ahí glifosato arriba de las casas, de los chicos jugando, había muchos casos de cáncer, de leucemia, armaron todo un mapa de la muerte, y bueno, eran todas madres, digamos, madres luchando, había vecinos, pero la mayoría eran madres. Y bueno, de a poquito ellas mismas fueron desarrollando una conciencia ambientalista, pero su lucha tenía que ver con la cuestión de la salud y con la cuestión de la defensa del barrio, ¿no? Entonces el ecofeminismo nos permite entender esto, porque hay muchas mujeres luchando en términos ambientales justamente por el rol que cumplen en la economía del cuidado, ¿no? El ecofeminismo surge brevemente en los años 70, es un concepto que específicamente en el 74 la francesa Françoise Dogon promulga o en un libro, ella escribe este concepto por primera vez para describir a ciertos grupos de mujeres en diferentes partes del mundo, sobre todo India, algunos países africanos, y también ciertos grupos de clase media, podemos decir, europea, en el contexto de la Guerra Fría, estaban realizando acciones ligadas al ambiente, ya sea defendiendo o contra la tala de árboles, por ejemplo, o luchando por la paz mundial y demás, y empezó a notar que eran mujeres luchando por términos ambientales. Y ahí ella crea este concepto, este neologismo de ecofeminismo. O sea, le da más importancia al feminismo porque eran mujeres, pero con una conciencia ecologista. Y esto tiene que ver justamente en una época donde empiezan las teorías sobre la sobrepoblación de Marshall, que empieza a decir, bueno, che, cada vez somos más y no alcanzan los recursos. Lo cierto es que sí alcanzan, pero están mal distribuidos, ¿no? Entonces esta idea de que somos muchos y que los recursos no alcanzan, que la curva no va a alcanzar, bueno, empieza esta idea de aparecen incluso la cuestión, por ejemplo, del aborto, los derechos no reproductivos, las políticas de control de natalidad, que incluso van a llegar acá también con el peronismo, todo lo que en su momento se conoció como planificación familiar en diferentes estados tenía que ver con regular la tasa de natalidad, ya sea a través de la creación de la píldora anticonceptiva en los años 60, como la generación de, si nos vamos al extremo en China, la política de hijo único, o en India, por ejemplo, la política de que las mujeres quieren tener bebés que sean hombres, y en el caso que sepan de que van a tener a una niña, abortan por las consecuencias que implica y la carga económica que implica tener una niña en la familia, ¿no? Entonces se llama aborto selectivo. Está prohibido hoy en día, en India, por ejemplo, está permitido el aborto, pero está prohibido, por ejemplo, realizar exámenes prenatales para determinar el sexo del feto, porque lo que hacen muchas mujeres pobres justamente es abortar cuando se enteran de que es una beba, una niña, y tenerlo en el caso que se enteren de que es un nene, ¿no? Entonces es muy complejo el tema, pero ahí aparece esta idea de derechos no reproductivos. O sea, tenemos derechos a reproducirnos, pero también derechos a no reproducirnos, empiezan a decir las mujeres en esta época, ¿no? Incluso en Perú, que les comentaba recién, pueden googlear el caso, más de 300.000 mujeres indígenas fueron esterilizadas obligatoriamente por el gobierno para que no se reprodujeran. Entonces hay toda una política de racialización también. Porque el problema no es que la gente se reproduzca, el problema es qué gente se reproduce. ¿Bien? Entonces no queremos que se reproduzcan los pobres, no queremos que se reproduzcan los negros, no queremos que se reproduzcan los africanos, ¿no? Entonces el problema del capitalismo, dice Silvia Federici, no es la reproducción, es quién
se reproduce. Y ahí es donde aparecen las políticas de control de natalidad. Bueno, todo esto un poquito nos va explicando el ecofeminismo, que a grandes rasgos tiene dos grandes corrientes, ¿no? La corriente esencialista y la corriente constructivista. La corriente esencialista nos dice que hay una supuesta naturaleza, una supuesta biología, incluso hasta genética, que asocia mujer con naturaleza, ¿no? Entonces por eso hablamos de la Pachamama, de la Madre Tierra. Hay que recordar que la Pachamama no es la naturaleza. La Pachamama es un espíritu que reside en la naturaleza, es una deidad andina, ¿bien? Por ahí se confunde Pachamama con naturaleza. Así, nota de pie. El ecofeminismo esencialista lo que nos dice es que la mujer, por su propio cuerpo, por su propia anatomía, está más asociada a la naturaleza que el hombre. Entonces, su cuerpo se asocia a los ciclos lunares, así como la naturaleza da vida, la mujer da vida. Bueno, toda esta idea un poquito más mística, más espiritual de mujer-naturaleza, se intenta explicar a través de lo que llamamos ecofeminismo esencialista, porque supuestamente había una esencia. Por el solo hecho de ser mujer, vos vas a estar asociada a la naturaleza. Lo cierto es que otras corrientes nos van a decir, che, ¿qué pasa cuando una mujer es estéril? No puede tener hijos. Deja de estar asociada a la naturaleza, ¿no? ¿Qué pasa con el hombre y los ciclos lunares? A ver, si la luna rige todos los cuerpos, no solo rige los cuerpos de las mujeres, también los cuerpos de los hombres. Hay algunas teorías en India, por ejemplo, muy antiguas, que yo he estudiado sobre la cultura indígena local de allí, que dicen que, por ejemplo, la producción de esperma en el varón tarda 28 días, o sea, los 28 días de la luna, ¿no? Entonces, en todo caso, o todos estamos vinculados con la luna o nadie está vinculado con la luna. Lo cierto es que sí, hay vínculos, la naturaleza tiene ciclos, el cuerpo tiene ciclos, pero eso no significa que la mujer esté por naturaleza más ligada a la naturaleza que el hombre. Entonces, ¿qué nos dice el ecofeminismo constructivista? Dice, sí, la mujer está más asociada a la naturaleza, pero por una cuestión cultural y por una asignación histórica. Lo que decíamos recién, si vos a las mujeres les diste el cargo de cuidar a los hijos durante generaciones, no porque estén más dotadas para cuidar a los hijos, sino porque fue la función que cumplieron en la división sexual del trabajo dentro del capitalismo, especialmente cuando se desarrolla el capitalismo industrial, porque antes las mujeres no estaban a cargo de los hijos, muchas veces eran los hombres, y si vamos a las comunidades matriarcales era muy diferente, pero cuando se desarrollan las industrias era necesario, por un lado, producir soldados para la guerra y producir hijos para las industrias. Esta idea de proletariado, lo hemos visto en otro encuentro, viene de prole, de hijo, ¿no? Entonces la idea de familia nuclear, la idea de heterosexualidad se produce específicamente cuando surge el capitalismo industrial, porque necesitamos de obreros para las fábricas y esos obreros tienen que estar cuidados por una madre. Entonces, este modelo de familia muy propio del 1700, que no era así hasta el 1600, y era muy diferente según el lugar en el cual nos ubiquemos en el mapa geográfico, bueno, a partir de acá empieza una asignación de roles a las mujeres y a los hombres también, obviamente, en esa división sexual del trabajo. Entonces el ecofeminismo constructivista nos dice, sí, las mujeres están más asociadas a la naturaleza, más asociadas al agua, a los recursos, a la leña, a todo, pero por este rol histórico que han cumplido. Y cuando afectan la salud de los hijos, son ellas las que salen en la lucha. Pero no porque estén dotadas genéticamente de tener dotes de cuidado, sino por esta asignación histórica. De ahí que le llamamos ecofeminismo constructivista. ¿Bien? ¿Alguna preguntita sobre esto, sobre el ecofeminismo? ¿Lo habían escuchado? Por ahí solo se conoce la versión esencialista y muchas mujeres son reacias al concepto de ecofeminismo porque lo asocian a esto de, bueno, tuvimos 50 años luchando para separar sexo de género, para decir que el género es socialmente construido, y de repente viene el ecofeminismo a decirnos las mujeres están asociadas con la naturaleza, ¿no? Entonces por ahí hay un cierto rechazo a este concepto, pero porque se desconoce la otra vertiente que es la constructivista. Me cansé. Mucha información, mucha información para mi cabeza. Ecofeminismo en 3 minutos y medio. No, yo no conocía nada de estas cosas, son muy raras. Mira. Muy hippie. O sea que yo me pasé 5 años estudiando esto y es raro, no lo puedo creer. Sí, hay muchas cosas que son antiguas y son raras.
Bien, mientras van pensando algo, les paso un videíto de Maristela Svampa de 3 minutitos, así abrimos el debate, ya no hay... Más allá de que conozcamos o no, como no conozcamos estas vertientes que nombraste, Sí, o cualquiera, ¿cuál pregunta podría ser como una disparadora para los que, aunque no sepamos de esas vertientes? bueno, vemos el videíto y voy pensando una preguntita. Ahí se los comparto. ¿Le falta temperatura a este mate? ¿Usted quiere que yo tome un mate frío? Soy muy exigente con el mate. Cuando hablamos de modelo extractivista, estamos hablando de una sobreexplotación de recursos naturales que son cada vez más escasos, de la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados improductivos. Estamos hablando de una orientación casi exclusiva a la exportación, una tendencia al monocultivo o a la monoproducción, una ocupación intensiva del territorio. Por ejemplo, la megaminería. Tomen nota, va de nuevo. ¿Le falta temperatura a este mate? ¿Usted quiere que yo tome un mate frío? Soy muy exigente con el mate. Cuando hablamos de modelo extractivista, estamos hablando de una sobreexplotación de recursos naturales que son cada vez más escasos, de la expansión de las fronteras de explotación hacia territorios antes considerados improductivos. Estamos hablando de una orientación casi exclusiva a la exportación, una tendencia al monocultivo o a la monoproducción, una ocupación intensiva del territorio. Por ejemplo, la megaminería a cielo abierto ilustra de manera emblemática, casi yo diría la figura extrema del extractivismo. Los conflictos no son una consecuencia del extractivismo, son inherentes al mismo, porque efectivamente estos megaproyectos se imponen de manera vertical sobre las poblaciones. Estas no son consultadas, no hay democratización de las decisiones, por lo general lo que hay es un proceso de violación de derechos humanos que comienza con la criminalización de la protesta y puede terminar en la represión o inclusive en el crimen o asesinato de activistas. Las comunidades indígenas que habían sido relegadas a territorios no valorizados por el capital, hoy esos territorios, ante la expansión de la frontera del extractivismo, la expansión de la frontera tecnológica, son valorizados, ¿no?, por el capital. Y como tal, efectivamente, las comunidades indígenas son una piedra en el zapato, son un obstáculo para la expansión del capital. Y ahí, efectivamente, para algunos gobiernos como el actual, los derechos colectivos de los pueblos, sancionados por la Constitución y por toda una normativa institucional, no son para nada respetados. Es mi gran acompañante cuando escribo, cuando leo. Tomo mate sola, en general. No tomo mate con otros. Así que es un diálogo unipersonal con el mate. Así como en los 90 decíamos que no había alternativa al neoliberalismo, en los años 2000, 2010, sin decirlo en voz alta, implícitamente se va a aceptar la idea de que no hay alternativa al extractivismo. Creo que efectivamente América Latina pasó del consenso de Washington, centrado en la valorización financiera, en el ajuste fiscal, la reducción del Estado, la exclusión de vastas mayorías populares, al consenso de los commodities, en el cual todos los gobiernos, no importa el signo político o ideológico que tuvieran, promovieron, digamos, un modelo de desarrollo basado en el extractivismo orientado a la exportación, en nombre de las ventajas comparativas que daban los altos precios de las materias primas. Se redujo la pobreza, pero no la desigualdad. Más aún, en varios países hubo una fuerte o mayor concentración de los sectores más ricos, indican los estudios más recientes.
en la raíz de este problema, está la visión que hemos tenido de la modernidad. Una visión de la modernidad en la cual la naturaleza es algo exterior, ¿no? O el individuo es exterior a la naturaleza, ¿no? No forma parte de ella, no depende de ella, y está llamado, destinado a dominarla, controlarla, destruirla, en fin, a servirse de ella. Yo voy a tomar que para toda democracia, la democracia termina cuando empiezan los nuevos proyectos. Voy. ¿Se pudo ver el videito, escuchar? Después se los comparto en el Sí, grupo. Sí, sí, por lo menos yo escuché. Bueno, ella es una gran académica, traten de seguirla, leer sus textos. La verdad que tiene muchos aportes. Muy interesante lo que dijo el último, ¿no? De esta alienación de naturaleza ser humano, ¿no? De pensarnos como algo separado. Fíjense la pregunta de por qué China e India no desarrollaron la ciencia como la desarrolló Europa, tiene que ver con que ellos no hicieron una separación sujeto-objeto, o sea, naturaleza para allá y sujeto acá que analiza, la explota, la domina, ¿no? No, el ser humano es parte de la naturaleza, no es algo separado. Y esa cosmovisión de unión es la que aún se mantiene en los pueblos originarios, por lo menos en su mayoría, y hace que al no existir esa separación, la dominación no tenga cabida en ese lugar, sino que sea un tipo de extracción cuidada, lo cierto también es que hay ciertas complejidades, porque muchas veces las comunidades originarias o las comunidades locales, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de pensar un pueblo de 500 personas que pueden llegar a estar conviviendo pacíficamente con la naturaleza, que de repente ir a una ciudad con 2 millones de habitantes, ¿no? Entonces, hay ciertas complejidades que cada vez vamos a tener que debatir más, la distribución de las ciudades, la concentración de las ciudades en las costas. Por ejemplo, 80% de la población que vive en América Latina vive en ciudades, y de ese 80%, la mitad vive en ciudades costeras. Entonces, el cambio climático está aumentando el nivel del mar, va a haber cada vez más tsunamis, ¿no? Entonces, por decírselo así en criollo, cada vez va a ser más problemática, las ciudades están colapsando, tenemos ciudades de 8, 10 millones de habitantes. Recuerdo una vez que el presidente Evo Morales fue a São Paulo y estuvo esperando como 30 minutos al alcalde de São Paulo y se enojó un poquito Evo, y él mismo cuenta y dice que el alcalde le dijo que disculpara que su ciudad, digamos, tenía más habitantes que Bolivia, ¿no? Que el propio país, ¿no? Entonces, a lo que voy es que las ciudades están colapsando, se está notando cada vez más, entonces hay todo un proceso de desconcentración de las ciudades, de ponerle más peso a las ciudades intermedias, está la muerte también de las ciudades muy pequeñas, de los pueblos que quedan devastados, pensemos en la muerte del tren, etcétera, ¿no? Bueno, hay un montón de eventos que hay que considerar, porque tampoco va a ser lindo que vivamos en un mundo con equidad, con igualdad equidad de género, pero viviendo en un basural, ¿no? Entonces, las dos cosas tienen que ir de la mano, tanto las problemáticas sociales como las problemáticas ambientales. Unas cositas que anoté, la profesora dijo ahí esto de commodities. Las commodities con doble M, para quienes no saben, es otro nombre que reciben las materias primas, pero para exportación, como una variable económica, ¿no? Por eso decía que pasamos del consenso de Washington, que fue un consenso de 10 principios de ajuste del Estado, propio de los 90, y que se implementó en los 90 en diferentes países de América Latina y otros países también, y pasamos al consenso, bien, de las commodities, donde de algún modo estamos regidos por estos nuevos principios del neoextractivismo. ¿Qué otra cosita me quedó acá? Bueno, la feminización de la lucha ambiental, la feminización de la pobreza. Fíjense que el 70% de las personas que son pobres son mujeres. El ecofeminismo es una apuesta por las mujeres pobres, ¿bien? A veces
se puede preguntar por qué el feminismo debería preocuparse por el tema ambiental. Porque los efectos ambientales recaen más sobre las mujeres pobres del tercer mundo. ¿Bien? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero yo en un texto les puse que hubo un tsunami y que habían muerto el 70% de las personas que murieron eran mujeres. Y la pregunta era por qué habían muerto más mujeres que hombres. Y tiene que ver con esto, con que las mujeres vivían en los barrios periféricos de las ciudades, estaban en sus casas, cumpliendo la economía doméstica, el rol de economía doméstica, etc. Entonces se vieron más perjudicadas, sin acceso a la información pública que se tenía en el centro de la ciudad y demás. Entonces, los efectos del cambio climático se perciben más en las mujeres pobres del tercer mundo. Por eso, todo feminismo, dice el ecofeminismo, debería tener una corriente o una apuesta ecofeminista, no solamente por pensar en el ambiente desde una visión ambientalista, ecologista, o desde una visión bondadosa, ¿no? Sino porque efectivamente tienen más impacto sobre las mujeres pobres del tercer mundo, ¿no? Incluso en el caso de la Asamblea Famatina en La Rioja, que fue otro de los casos que yo trabajé en mi tesis, por el tema de la minería, megaminería a cielo abierto. En el caso de la Asamblea Famatina, yo entrevisté a las mujeres que integraban ahí y ellas mismas me decían, mira, acá la mayoría, el 90% somos mujeres en la Asamblea, pero cuando habla el hombre, todos la escuchan a él y cuando hablan las mujeres, incluso nosotras mismas no nos damos tanta importancia como cuando habla el hombre, ¿no? En la asamblea. Entonces, ¿qué hicieron ellas? Armaron un grupo aparte que se llamaba el grupo de las salamanqueras, dentro de la propia asamblea de Famatina. O sea, la asamblea era plural, de todos los géneros, hombres, mujeres, pero sintieron la necesidad de hacer escuchar su voz como mujeres dentro de la lucha ambiental y armaron un grupo aparte dentro de eso, de ese espacio, ¿no? Entonces, fíjense, esto de la feminización de la lucha ambiental es muy frecuente. O en el caso, por ejemplo, de las mujeres de Coco Babazú, quebradoras de Coco Babazú en Brasil, son mujeres, a ver si tengo la fotito acá, y con esto me callo. Son mujeres, bueno, acá no está. A ver si acá, conflicto. Acá tiene que estar. Acá. Mujeres de coco, quebradoras de Coco Babazú, también pueden investigar. En la zona central o en la zona de Maranhão, en Brasil, hay un grupo de más de 400.000 mujeres que se definen como quebradoras de coco, del coco babazú, está mal escrito acá babazú, que es un tipo de coco de Brasil. Son más de 400.000 mujeres que, fíjense lo interesante, ¿saben cómo ellas mismas se definen? Dicen, nosotras somos extractivistas. O sea, la definición identitaria que tienen a mí fue como, fue re chocante en el sentido de sorpresivo y de constructivo. Ellas mismas reivindican el sentirse extractivistas. Nosotros somos extractivistas de coco. Y con el coco lo que hacen es, desde perfumes, jabones, hasta aceites, todo lo que se les ocurra que puedan hacer con coco en Brasil. Y fíjense la división sexual del trabajo que hay. El trabajo del coco la tienen que hacer, lo hacen solamente madres y niñas. O sea, un trabajo solo de mujeres desde generaciones. Las madres enseñan a las niñas a extraer el coco, a trabajarlo, es solo de las mujeres, los hombres no pueden participar en esa actividad productiva. Lo que hacen los hombres, en la división del trabajo, es vender todos los productos. O sea, el hombre comercia, ¿bien? Mientras que la mujer está conectada con el recurso natural. Fíjense la diferencia. Incluso cuando los organismos internacionales otorgan créditos a estas mujeres o a diferentes grupos de comunidades, hubo una época en los años 60, 70, donde los organismos internacionales daban los créditos a las mujeres en vez de los hombres. ¿Por qué? Porque decía que las mujeres se encargaban de la economía y practicaban mucho mejor el ahorro y distribuían mejor el dinero que los hombres, que iban y se lo gastaban a lo mejor en puchos, en alcohol o en cualquier otra cosa. Entonces las mujeres aprendieron a lo largo de la historia a economizar.
¿no? A distribuir el poquito pan que tenían en la casa para que puedan comer sus hijos. Todo ese aprendizaje lo hicieron cuerpo y entonces muchos organismos otorgaban microcréditos a las familias, pero se las daban a las mujeres para que gestionaran el dinero, por ejemplo, para mencionarles un caso. Entonces acá vemos este caso de división sexual del trabajo muy particular, y en los años 90 lo que pasó es que Brasil privatiza las tierras de coco, de donde estaban las palmeras de coco, y entonces las mujeres no tenían más las palmeras para poder trabajar. Hicieron todo un reclamo, se promulgó la ley que les permitía trabajar el coco, pero las mujeres ya no eran más dueñas de la tierra. Bien, la tierra estaba en manos privadas, pero los propios terratenientes les daban el permiso de ir a trabajar el coco en su tierra, ¿no? Pero perdieron la tierra. Entonces, una de las grandes problemáticas a nivel mundial es que las mujeres trabajan la tierra, pero no son dueñas de la tierra. Y como no son dueñas de la tierra, nunca heredan la tierra. La herencia siempre es masculina. Incluso en Bolivia se puede notar eso. La herencia de la tierra siempre está en manos de los hombres. Dicho eso, paso a callarme y les escucho. Un placer escucharte, igual, ¿eh? Gracias por todo lo que brindas. Lo que había quedado después, que se los paso, lo tienen en el texto, es esto de los tipos de conflictos, ¿bien? Hay conflictos por riesgo, por conservación, a lo mejor es conservar el paisaje, no implica una actividad productiva, por distribución de un bien escaso, por ejemplo el agua, conflicto por recuperar algo que se perdió, conflictos de tipo ideológicos, ¿no? Diferentes perspectivas y demás. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué de todo esto les ha quedado, les ha hecho pensar? Hernán, Darío, levantaste la mano, creo. Sí, cortito nada más. A mí lo que me hace pensar es decir, ¿quiénes son los dueños de la tierra? ¿Quiénes son los dueños de la tierra? Los que la compran, querido, ¿quiénes van a hacer? Pero no. En realidad, o sea, la pregunta es un poco, que yo hago es un poco, capciosa y un poco, por ahí, un poco, no es provocativa, pero en el punto donde, bueno, uno puede ser un Estado, puede ser un privado, puede ser hombres, puede ser mujeres. En realidad la tierra no tiene dueño, lo que pasa es que, bueno, hay los pueblos originarios ni siquiera ellos mismos tampoco son la tierra. Eso es un concepto, es una subjetividad muy grande que obviamente que los grandes poderes son los, en ese sentido, sí, como dice Sol, son, este, son los que se hacen más dueños de eso, pero en sí mismo la tierra no tiene un contrato firmado con nadie. Coincido con vos, Darío. En realidad no se trata acá de que compren la tierra para ser dueños. Hay gente que está en los lugares donde se toman decisiones, lugares de poder, y se apropian. Entonces, con eso hacen negocios. Acá en Tierra del Fuego se ve muchísimo de gente sin entrar en discriminación de nada, pero extranjeros que tomaron posesión, hicieron negocios y la verdad que dueños no eran de nada. Pero bueno, esto es como que está muy naturalizado y uno siempre quiere tener su espacio, su lugar para tener su techito y bueno, un lugar donde vivir. Pero me parece que viene por ahí. Me pareció re interesante el video. Me gustaría si puedes compartir después el link para volver a verlo. Y bueno, debe tener mucho más para uno nutrirse. No recuerdo el nombre, Maristeles pero me Rampa. encantó. Hace un resumen de todo porque habla de la desigualdad, del crecimiento de los ricos, aunque ella también menciona de la disminución mínima de los pobres. Entonces, muchos puntos súper interesantes para analizar y que también tienen que ver con lo que se está viviendo hoy, todo lo que está atravesando
la sociedad. Así que bueno, me encantó. La verdad que ha sido muy enriquecedor todo. Incluso fíjate, Luciana, el nexo de que las propias empresas o empresarios que extraen los recursos en el espacio rural, digamos, o no urbano, son los que después invierten en las ciudades construyendo megaproyectos, edificios y demás, ¿no? Con el mismo, con la renta que obtuvieron del extractivismo. Eh, Bueno, sin ir Exactamente, muy sí. lejos, Techín. Techín es claro, una... Yo vivo en Bernal Este, en la provincia de Buenos Aires, cerca de la costa del Río de la Plata, estoy muy cerquita. Y acá soy de una asamblea de autoconvocados que se llama No la entrega de la costa, Quilmes Avellaneda, y hace ya varios años, creo que si no me equivoco fue en el 2011, Techín, que es una empresa que todos conocemos, por lo menos la escuchamos nombrar en algún momento, tenía un proyecto acá muy grande de nuevo Costa del Plata, en toda la ribera rioplatense de acá de la zona sur, y bueno, se logró frenar en parte, era un emprendimiento inmobiliario para esto, para invertir dinero de otros negociados extractivistas y tiene relación con este modelo neoextractivista del territorio. Y esta cuestión de la tierra, de quién es dueño de la tierra, no siempre son los que la compran, también es una cuestión, como pasa en varios lugares, de poder. Acá también toda la zona de humedal costero, no se sabe bien quiénes son los dueños, hay partes, segmentos, queda una pequeña porción de humedal costero. Y acá también hay una papelera, yo vivo pegada a una papelera muy grande, que fue la papelera más importante de la República Argentina, en el 1901, 1902 se inauguró, y primero se instaló como una empresa que producía papel, usando como materia prima la madera, luego fue mutando, hoy por hoy recicla papel, pero esas tierras las usaban, las de la costa, las usaban para plantar árboles, pero no eran los dueños de la tierra. Bueno, y así un montón de complejidades que en un pequeño territorio como es este, se ve el modelo extractivista también, ahí se cortó, no sé si solo a mí o no sé. ahora te Yo la escucho. escuché perfecto, ¿eh? Ah, No, dale. se cortó, Todo está en bien. línea, Tamara. Pero bueno, son un montón de cuestiones también. Nuestra referente que falleció hace ya 2 años era una mujer que venía del arte, también ahí poniéndole el cuerpo a toda esta lucha. Bueno, son muchos puntos que fui tomando así de lo que fueron explicando, que los puedo aunar todos tienen un hilo conductor, así que bueno, gracias. Buenísimo. ¿Me escuchan ahí ustedes? Sí. Sí, se escucha perfecto, todo bien. Yo no los escucho. ¿Ahí me escuchan? ¿Vos no escuchás? Sí, se escucha. Sí, Sí, escucho. Sí, la sí. precariedad de esto, miren, ya se me ha roto. Ah, Les quería comentar, justo ahí me acordé, no sé, pueden investigar, capaz lo sepan, el conflicto que hubo por el TIPNIS, 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 que fue sí, una carretera, no sé cómo está el tema ahora, la verdad, dejé de investigar eso. Es una carretera que quería construir Bolivia cortando la selva, digamos, ¿no? Entonces se producían estas complejidades que decía Tamara en un estado que se dice plurinacional, ¿no? Y que por otro lado estaba produciendo un puente, una carretera que rompía un área, digamos, de selvática y afectaba a las comunidades. Y ahí, bueno, hubo mucha oposición de los pueblos.
Y fíjense que muchas comunidades, si uno hace un recuento de conflictos, muchos de estos grandes proyectos o megaproyectos que se llaman han sido frenados por comunidades. Entonces, fíjense que el poder que se tiene, tenemos el poder de hacer eso. Pero muchos proyectos fueron frenados por la lucha de estas comunidades. Así que bueno, eso nomás. Ahí se los anoto lo de Tiflis. Sí, eso es lo más maravilloso y creo que no nos tenemos que olvidar que muchas cosas no son peores porque hay gente que, aunque sean poquitos y no se visibilicen las luchas, se quieran ocultar, existen, porque si no sería todo muchísimo peor. Claro, a mí me parece que una estrategia ahí del capitalismo es aislar las alternativas sociales, ¿no? Te dicen, no, son un grupito de locos ahí en la sierra, es una comunidad solita la que se opone al desarrollo, y todo aislado, ¿no? Son microaldeas, pero cuando empezás a ver todo lo que está sucediendo, decís, che, acá lo único que falta es que entremos en comunicación y se arma la revolución, digamos, ¿no? Pero son Sí, eso muchas, es muchas. lo que tratamos de impulsar nosotros, siempre conectarnos. Acá hay muchas complejidades que tienen que ver con los ríos, los arroyos, y ya empiezan a intervenir lugares alejados de la costa, las industrias que desembocan todo en el arroyo, el agronegocio, y ahí pudimos armar varios grupos aunando estas luchas. Pero bueno, también ahí se empieza a meter la cola a la política y todo este tema de ambientalistas o la gente que estudia ciencias ambientales, los licenciados en ciencias ambientales que se meten en las empresas y empiezan a lavarle la cara a todo. Entonces es como el capitalismo corrompe y distorsiona un montón de cuestiones y bueno, es bastante complicado, es muy complicado, pero bueno, hay que tener siempre presente de que se frenan las cosas con la lucha, de que la lucha es importante y, y poder replicar eso, porque si no, el sentimiento de frustración es muy grande. Incluso dar la Una de las lucha. cosas que, Inclusive sin ir demasiado lejos, el actual presidente de la Argentina hace mención, ¿no?, de que el calentamiento global es algo que no existe o que es un invento de los comunistas. Entonces, bueno, sale del mismo presidente. Está legitimada ahora por el discurso del Estado. Incluso dar la lucha en la academia, ¿no? Porque de repente tenés carreras como ingeniería agronómica o geología que te preparan 5 años para extractivismo, ¿no? Entonces, también dar ahí, generar desde una Claro, yo pensaba, o sea, ¿no? uno cuando Es difícil. estudia, cuando en la educación, digamos, oficial, vos lo que entendés es que Roma es la civilización y que ellos fueron los que fueron fundando esta manera de conectar las ciudades, ¿no? Las rutas, las calles y todas esas cosas, y que eso es progreso y que, bueno, lo otro no. Ese es el chip que siempre tenés, o sea, desde que estudiase educación, en mi época de educación cívica, y bueno, no sé ahora qué será, qué chamuyo será, pero eh, en ese momento era eso. Y bueno, como ejemplo es Roma, ¿no? yo pienso que por ahí no, el tema de que, a ver, yo no estoy yo no estoy en contra en sí mismo por ahí tanto del extractivismo, ¿no? Porque supongamos, ¿no? Esto que explicabas al principio del documento, lo que decía Gustavo, ¿no? O sea, si el extractivismo se llevara bien, a ver, hay algunas organizaciones privadas o hasta se quiere, hasta a nivel ¿Puede ser hasta que se deportivo, corte o soy yo? No sé. no lo sé. Este, una de las cosas que yo veo, por lo menos, o sea, a ver, obviamente que el Estado, desde el origen, desde el momento que hace uso del monopolio de la fuerza y domina, maneja un territorio, es el que va a imponer, ¿no? Eso ya lo sabemos. Ahora, eso que decía yo, esto del comienzo del texto de Gustavo,
el tema del extractivismo. ¿No? Yo no lo veo mal en sí mismo. De hecho, el problema está en cómo, la manera como lo llevan a cabo. Hoy en día hay organizaciones privadas o hasta deportivas, por ejemplo, que tratan de eliminar la emisión de huella de carbono, hacer viajes más cortos, recorridos más cortos para eliminar esos problemas. En Europa mismo, ¿no? Toman unas legislaciones. Lo que pasa es que no alcanza porque, digamos, lo que decías, Gustavo, me acuerdo al principio, ¿no? El desarrollo que hablaste de post Segunda Guerra Mundial. Lo que quería mostrar como subdesarrollado sigue siendo subdesarrollado, con dos potencias, con sin dos potencias, entonces es todo un tema, no alcanza todavía y hay mucho por hacer por las voces, como decían acá los compañeros, ¿no? De todos los pueblos, de los pueblos, de las luchas, de las marchas. Claro, sí, o sea, hay que tener en cuenta de que, a ver, a mí hay un montón de cosas que me encantan del progreso y de la vida moderna que no tampoco sé si quiero escindirlas, digamos. A ver, desde el celular hasta lo que se les ocurra, ¿no? A mí me parece que podemos llevar una vida más ecológica, uno lo intenta. Lo cierto es que también por ahí se nos vende la idea de que la culpa es nuestra, ¿no? Entonces vos sos el que tenés que, no tenés que gastar una bolsita, tenés que usar esto, como que el culpable es el ciudadano, ¿no? Es el usuario que no está siendo ecologista, que, no, que gasta luz de más, que usa bolsas, todo eso, como si uno fuese el que contamina, ¿no es cierto? Que puede que sí, pero las grandes empresas son las que realizan realmente el impacto ambiental fuerte. Pero hay que reconocer también que nosotros somos usuarios de todo eso que se produce. Somos quienes vamos al supermercado, quienes tenemos todo listo ahí, y ese todo listo ahí tiene un costo, digamos, y tiene un costo también a nivel de alienación, porque de repente, sobre todo más los más jóvenes, vos llegás al súper o a algún lugar y el tomate ya está listo ahí como por arte de magia, ¿no? Y se desconoce todo el proceso productivo que hay detrás, incluso hasta llegando a la paradoja de que exportamos tomates e importamos tomates enlatados, o sea, llega a ese nivel, ¿no? O que un propio lugar que tiene un tambo termina pagando la leche como si la pagara alguien que vive a 1000 kilómetros de donde está el tambo, ¿no? Entonces, lo cierto es que tenemos que volver a recuperar el conocimiento sobre los procesos productivos, sobre cómo llega el tomate al supermercado, conectarse con el tomate, digamos. Y en ese sentido, volver a dejar de estar alienados, tanto a nivel de cuerpo como a nivel de producción. Las cosas no llegan por arte y magia, y esos beneficios que tenemos tienen un costo, digamos, hay sufrimiento detrás. Entonces me parece, como dice Darío, no se trata de estar en contra del progreso, en contra del neoextractivismo, porque, a ver, somos humanos, necesitamos comer y necesitamos también llevar una vida que sea más que comer. Bien, porque por ahí, bueno, se nos vende también desde unas posturas más alternativas esta convivencia con lo ecológico. A ver, por ejemplo, yo en lo personal, yo no quiero estar las 24 horas de mi vida dedicándola a una huerta. Me encanta la huerta, tengo mi huertita, pero no quiero estar 24 horas pensando en hacer una huerta y en comer nomás, ¿no? Yo quiero dedicarme a otras cosas, digamos. Entonces, en lo personal, ¿no? Creo que tampoco podemos reducir toda la vida a una época de la humanidad de hace milenios. No, no va a pasar. Eh, Creo que no va a pasar, pero sí podemos tomarla como modelo, como inspiración y adaptarla a la situación cotidiana. Hay autores que dicen que la desconexión total no existe, incluso aunque te vayas a la sierra, te aísles, rompas el celular, tenés satélites observándote, es imposible. Entonces, ¿cómo convivimos con lo imposible? ¿No? Esa es por ahí la pregunta. ¿Qué capacidad de acción tenemos dentro de lo individual y en conjunto con lo colectivo? Es todo un desafío. Pero como dice Sí, Darío, no es estar en contra de, sino de la forma en la que se hace eso. sí, y Gustavo, te hago un comentario. Eh, en una pequeña ciudad de España se implementó el uso de bicicleta. Todos se manejan en bici, casi que no hay vehículos. O sea, no es algo que sea imposible, lo que pasa es que tendría que ser un cambio cultural. Y hay lugares donde, bueno, manejarse, por ejemplo, acá con el viento, el frío es
complicado. Después lo veía por el lado del tema de, no sé, si uno quiere desde el hogar hacer un aporte a lo que es el medio ambiente, yo puedo separar la basura, clasificar, pero después va a ir todo al mismo lugar, porque no hay un, claro, no hay un sistema, no hay una estructura para también hacerle el tratamiento adecuado. Entonces, el cambio viene desde muchos lugares, es muy difícil. A mí en lo personal, bueno, yo estoy estudiando ciencias políticas, pero también soy técnica gastronómica. Y bueno, dentro de casa tengo plantitas, o sea, trato de tener mi huerta, pero no están dadas las condiciones afuera. Entonces eso también, viste, hay limitantes. Pero bueno, es muy difícil y tendría que ser algo a nivel global, pero no es imposible. O sea, se puede lograr. Claro, es lo que decía Bueno, Leito, ¿no? Se nos vende como no hay alternativa. No hay está alternativa. muy bueno lo que decía la compañera, esto de la separación de la basura en origen, digamos, diferenciada. Eso está muy bueno, es algo que las ciudades intentan implementar, pero es cierto que falta infraestructura. Acá, por ejemplo, en la ciudad en la que yo estoy, se hace mucha campaña para que la gente se eduque, por decirlo de alguna manera, en diferenciar, digamos, en origen la basura, lo que es orgánico, lo que es plástico, lo que es cartón, pero a los fines prácticos no tiene ningún tipo de impacto porque va todo a un mismo basural, digamos. No hay una planta recicladora, no hay una planta compactadora, no sé cómo se llamará, eh, de la basura o de tratamiento de los residuos de la ciudad. La verdad que eh, por ahí yo siento que es como que nos preocupamos por cuestiones que todavía estamos bastante lejos. Yo creo que para que la gente se eduque en separar en origen la basura, tiene que haber desde el Estado un acompañamiento y una inversión en plantas, en educar. O sea, no podemos educar a la gente y no darle la planta de tratamiento de la basura. O sea, porque no tiene sentido. Después cuando uno quiere implementar una política pública, la gente no la va a acatar porque va a decir, pero ¿para qué? Si no tiene sentido, o sea, si me están dando solo una parte de la política pública. La Bueno, charla está muy buena porque, bueno, yo no conocía el término de ecofeminismo, creo que estuvimos charlando. Sí, obviamente he escuchado hablar respecto de las políticas de control de natalidad y demás. Bueno, la Argentina ha implementado, digamos, a partir del año 2009, con la aplicación de la asignación universal por hijo, una especie de política de control de natalidad, digamos. O sea, no estricta, pero sí lo hizo, así como muy maquillada, como dijiste. Eh, y después, otra cosa que se dijo de que los dueños de la tierra son de los que lo compran, en realidad no. Acá en la Argentina, Yo eh, estoy, o sea, cuando dije eso fue una forma irónica, ¿no? Quiero que se, no, o sea, está bien, pero lo quería supuse que aclarar. se entendía. No, sí, sí, por supuesto. Ah, ok. Pero lo que quería decir es que acá en Argentina la tierra tiene nombre y apellido, digamos. O sea, hay al menos 50 o 100 familias que históricamente fueron dueños de la tierra y son quienes deciden, por ejemplo, que el tomate valga a precio internacional o que lo que nosotros pagamos de combustible acá lo estén pagando en Nueva York. Entonces es muy difícil por ahí como Estado, más ahora, uy, perdón, se me cayó el mate, más ahora con este gobierno eh, que lleva adelante políticas que no tienen nada que ver con esto de proteger el ambiente, digamos, es como que estamos retrocediendo, volviendo a la primarización total, digamos, vengan, destruyan todo, llévense todo, no dejen nada. Que nosotros le damos mano de obra barata, digamos. Ese es más o menos, por lo menos con el RIGI, que implementó el gobierno ahora, porque es cierto también que esos regímenes de incentivo se vienen haciendo. O sea,
pero no a este nivel, digamos, de total entrega. Entonces, agradezco la charla porque la verdad que está muy interesante. Eh, Agradecer a Gustavo que se predispone el tiempo. Armar todo esto lleva su tiempo, la verdad, y le pone la mejor. Y la verdad que no. Esto totalmente a pulmón, así que eso está buenísimo. Gracias, Lucas. Sí, por ahí la gente pregunta, ¿y para qué haces eso? Y bueno, pero es parte de la lucha, o sea, Para esto, para esto. o Esto sea, enriquece, así que la verdad que yo en ese sentido te súper entiendo. incluso, ¿Quién les dice que esto no sea el comienzo de algún movimiento importante para generar cambios? ¿por qué no? Seguro, seguro, la ecología es el estudio de algo en el contexto, ¿no? Entonces también hay una ecología mental. También tenemos que ser ecológicos en nuestra mente. Hoy estamos sobrecargados de mucha información, saturados, estresados por todo. Entonces, ser ecológicos, seleccionar qué cosas queremos que estén en nuestra mente, qué cosas darle importancia. Está bueno también esto de una ecología mental porque, bueno, yo les cuento, o sea, algo personal. Yo hace una semana arranqué un tratamiento, eh, me da cosa decirlo psiquiátrico, pero bueno, es un ansiolítico, ¿no? Por muchas situaciones que anduve a nivel personal, y fue todo un desafío aceptar eso, de que necesitaba una ayuda química, ¿no? Y bueno, y esto es parte también del capitalismo. El capitalismo no solo enferma, contamina la tierra, enferma nuestros cuerpos. Alguien puede decir, no me interesa la mega minería, sí, pero el tomate viene con agroquímicos, con agrotóxicos, entonces enferma los cuerpos y enferma las mentes, porque produce pobreza, esa Y pobreza, también tenés que vivir con la pobreza. Uno aprende, o sea, si sos argentino debería ir en el currículum, ¿no? Ser argentino, como una habilidad desarrollada. Pero bueno, es Buen parte de atributo. eso, un atributo. Es aceptar ayuda, es conectarse con otros, con otras. Y bueno, sí, a mí también este espacio me recibe, me ayuda, así que les agradezco también a buenísimo, ustedes, porque a mí dar clases, algo que me sana mucho es dar clases. Yo salgo de dar clases y buenísimo. salgo feliz. Entonces, obviamente lo hago por la sociedad, lo hago por ustedes, pero lo hago por mí también, ¿sí? Así que Obvio. genial eso. Sí, Y sí, eso bueno, de sos la parte del sobreinformación, ecosistema. como decías, es terrible lo que pasa, ¿no? Uno te dice, ¿ves Instagram? Yo abro Instagram y uno te dice, come zanahoria, pero con crema. El otro te dice, no, ponele pepino. Tomá magnesio, hierro. Y el otro dice, no, ponete en 4. Todo así, es todo el tiempo una información atrás de la otra, pisándose una atrás de la otra. Volvete loco, te está diciendo, o sea, tomá, acá tenés, volvete loco, ¿no? Es como una cosa así, y en todo, si vos, según supongo yo el algoritmo, te llega de ese tipo, o sea, de ese tipo de llegada de información así, una atrás de la otra, que se pisen, de política, o de ambiente, o de la salud, o del algoritmo que vos habitualmente ves, entonces te lo mandan, ¿viste? Sí, la verdad que Y vivimos es muy a base importante de eso, memes, ¿no? Que ¿no? decís, la También. ecología de la mente. Es fundamental, creo, para estos tiempos, la ecología de la mente. Yo hace un mes que a la noche desconecto el wifi y listo. No apago el celular por cualquier cosa, pero desconecto el wifi, Ah, no hay mensaje, no hay nada, y la verdad que el cuerpo se acostumbra y la verdad lo disfruto mucho, desconectarse un ratito, ¿no? mm. Unos memes antes Justamente de dormir y esto de después la a dormir. información, quería preguntarte, disculpa, ¿no? Que te interrumpa. No, perdón. Justo que estábamos mencionando acerca de esta sobreinformación. ¿Cómo podemos hacer para justamente combatir eso y, mejor dicho, buscar los espacios más adecuados y los sitios de información que sean más fehacientes y más acertados? Porque por ahí vamos por un lado, vamos por el otro y por ahí llegamos a tener información falsa. Eso, bueno, era una pregunta que quería hacer de hace rato y aproveché el espacio. Y bueno, y otra cosita como comentario, te felicito por lo del tratamiento porque mi vieja se encontraba mal, realizó un tratamiento igual y ahora está bastante mejor. Así que, nada, te felicito por eso. Sí, te mejora la calidad de vida, ¿no? Sí, porque si no, o sea, te subís allá y no bajás más, no, no puede ser, o sea, está bueno porque te lleva a tierra un poco, ¿viste? A mí también me pasó o sea,
por un mes o más o menos estuve tomando y bueno, fue lo que me salvó, ¿no? Que me llevó a tierra otra vez. Buenísimo. Créeme que hay muchas más personas de las que uno se imagina con estas preocupaciones, con ansiedad, con estrés. Así que está re bueno tratarlo y enfrentarlo porque cuando no se le da la seriedad que tiene, trae otras consecuencias. Así que de 10, te felicito. Bueno, gracias. Nunca pensé ser felicitado por un tratamiento, pero siempre me da esperanzas ahí. No, sí, porque lo primero es reconocer, o sea, aceptarlo, entonces ahí ya empezás a curarte, o sea. Una El cosita pasto. nomás, porque ya me tengo que ir. Ya nos vamos, sí. Pero qué lindo ver, escuché a varios que decían que estaban en la carrera de ciencia política. La verdad que es hermoso que le metan a eso, porque no es una carrera por ahí muy consultada, pero yo creo que abre cabezas, porque es tan amplio el temario, la cantidad de materias que uno da, la cantidad de conocimiento que uno adquiere de todo. Así que métanle fichas para adelante con eso. Así somos cada vez más. Antes de que te vayas, te quiero decir algo, te quiero contar algo, mejor, ¿puedo? Con respecto a lo que dijiste de la basura, acá en Quilmes lo que pasó es que desde el 2001, cuando empezó toda la movida de juntar cartones y toda esa crisis que hubo, la gente automáticamente empezó a acostumbrarse a separar los cartones, los papeles para los que pasaban a buscarlos. Después pasaron los años y se empezaron a armar movidas de vecinos que en la plaza recibían basura para después colaborar con las cooperativas que se habían armado en los barrios pobres de recicladores urbanos, de latas, vidrio, demás. Después eso lo tomó el municipio y lo tomaron también como negocio otros privados. Entonces es muy importante la acción de separar la basura, porque eso mueve, genera. Por más que después el basurero hoy por hoy se la lleve toda junta, bueno, es una demanda que nace de la acción social colectiva. Y en algún momento se empieza a sentir esa demanda en los gobernantes, ¿no? En los espacios que tienen que ser los primeros, pero bueno, normalmente son los últimos. Pero bueno, así que sigan separando la basura Incluso sirve y para uno, reclamando. sirve esto de conocerse en sus prácticas de consumo. Porque bueno, por más que vaya después todos juntos, vos sabés, mira todo lo que consumo orgánico y todo lo que no consumo, todo lo que consumo inorgánico, y ahí puede uno ir mejorando a nivel individual sus propias prácticas de consumo, ¿no? Bueno, para cerrar, gente, porque ya estamos tardecito y es viernes, esta reflexión. No todo es opresión y no todo es libertad. ¿Qué significa? Muchas veces el feminismo ha visto o ha dicho que la cocina, por ejemplo, la casa es un espacio de opresión. Y sí, lo es para muchas mujeres, lo ha sido para muchos grupos de mujeres, pero lo cierto es que, por ejemplo, si nos vamos a los espacios rurales, la cocina para las mujeres rurales suele ser un espacio de liberación. ¿Por qué? Porque ahí expresan todo su aprendizaje culinario a lo largo de generaciones. Ahí construyen comunidad, construyen familia, construyen saberes. Bien, es un espacio de resistencia para muchas mujeres rurales, la cocina, la casa, ¿no? La comida. Entonces, no todo es opresión, bien, no todo es libertad, así en términos absolutos. Siempre las luchas son situadas. Lo que sirve para un lugar puede que no sirva para otro. La lucha de una puede que no sea la misma lucha para todas, ¿no? O todes. Entonces, situar siempre es muy, y contextualizar es muy importante para no tomar así posturas muy extremas o intolerantes de otras prácticas y proponer modelos universales, ¿no? Que la liberación de la comunidad LGBT, la liberación de la mujer debería ser igual en todas partes, ¿no? Lo cierto es que tenés mujeres en Egipto donde lo que su lucha es poder leer el Corán, porque no se les permite leer el Corán, ¿no? Pueden buscar las mujeres de lucha por las mezquitas. Son distintas luchas, en África son otras luchas que se combinan con tradiciones, con estereotipos y complejidades del mundo moderno.
la comunidad gitana donde pesa mucho la familia, entonces ser gay gitano, por ejemplo, se le da más prioridad a la familia que a la condición homosexual. Bueno, en fin, no, no todo es opresión, no todo es liberación, siempre hay que situar. Bueno, gente, muchas gracias por estar estas 2 horitas. Habría ahí la propuesta para que ustedes mismos y quien quiera puedan presentar proyectos de este tipo, ¿no? Algún tema que les interese. Ya hay unas 3, 4 personas presentaron, así que si les interesa, la idea es que presenten un tema, abrir el debate, así. No hace falta que sea una clase tan expositiva, pero bueno, yo estoy acostumbrado a eso. Pero la idea es que ustedes empiecen a participar también como facilitadores de temas, ¿sí? Así que bueno, Dale, así no hablas tanto. así no hablo, está. Exactamente. Discúlpenme que hace 2 semanas que estoy eh, en cama. Así que, bueno, eso, gente. Gracias, gracias, gracias. Buen fin de. Y después les paso esto Sí, y demás. Buen Chao, fin muchas de. gracias. Chao, 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 buen chicos, chicas. fin de. En fin, estamos en casa. Saludos. ¿Cómo se corta esto? Por Dios. No, no encuentro cómo se corta, en serio. Es una